Queríamos empezar por consultarle, según su visión, según su percepción, cuáles son las causas de ese aumento en la pobreza. ¿Qué fue lo que pasó en el último año para que la pobreza se disparara un 1.1% con respecto al año anterior? En lo fundamental de los indicadores del análisis de lo que arroja el INEC, el principal factor está en el mercado laboral, o los ingresos a los hogares por trabajo, sea trabajo asalariado, sea por trabajo independiente, sea por tener un emprendimiento. Cuando uno ve los datos, ve que la política social ha tenido un efecto más bien de expandirse y llegar más a los hogares. Eso significa que hay un acierto. Pero también de los datos se determina que en los hogares de menor ingresos, los ingresos siguen siendo mayoritariamente por el mercado de trabajo. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar eso. Otra variable que es de cuidado, sobre todo para los hogares más humildes, tiene que ver con el costo de la vida, que en este caso, si bien se mantuvo la inflación baja, sí se determina que también tiene una incidencia. Entonces hay tres elementos claves que en esto tenemos que tener presentes. Uno, la política social. Y la política social está más bien conteniendo mayores aumentos en la pobreza, pero no es suficiente. La estabilidad económica de precios y de la economía, porque genera más empleos, porque una baja inflación y no un crecimiento de precios no golpea a las familias más humildes. Pero en el medio de lo social y de lo económico tenemos que fortalecer esa bisagra entre lo económico y lo social, que es el mercado laboral, que es la forma en que los costarricenses, los hogares costarricenses, desde lo social, que son sus hogares, se encadenan con la economía a través del empleo, a través de los emprendimientos. Y ahí es donde tenemos que trabajar todavía más fuerte en la estrategia de incorporación sociolaboral de las personas. Con otro agravante, este sector tiene dos características particulares: la baja escolaridad y la mayor incidencia en las zonas fuera del gran área metropolitana. Entonces, lo territorial y lo educacional se vuelven claves para fortalecer el mercado laboral. En ese sentido, ¿cuál va a ser la estrategia del presidente Alvarado para reactivar el mercado laboral? Bueno, igual que hay esas tres herramientas de lo social, lo económico y el mercado laboral, en cada una de ellas, en cada una de estas dimensiones, más bien hay que aplicar herramientas. No hay una única herramienta que va a hacer reducir la pobreza. En lo social, como lo apostamos la semana anterior cuando relanzamos nuestra estrategia de combate a la pobreza, tenemos que apostar, uno, a la política social no solo de ayudas. Eso es algo que dejamos sentado desde hace 4 años cuando empezamos a trabajar la política social, sino que sea una política social que tiene asistencia, pero que está encadenada a generación de capital humano. Eso es salud, capacitación, educación, oportunidades. Y eso es un poco lo que hace Puente al Desarrollo, es ver a las personas, a las familias, no solo con asistencia, sino cómo llevarles herramientas para que puedan involucrarse en el mercado laboral. Entonces, en lo social vamos a seguir el esfuerzo. El compromiso que tenemos es duplicar la atención que se tiene. ¿Cómo se duplica? Bueno, ya hubo 4 años de Puente al Desarrollo que ha llegado a más de 200.000 personas. Duplicar es estos 4 años mantener ese compromiso. Vamos a llegar a otras 400.000 personas, más bien sumando 200.000 más 200.000, poco más de 400.000 personas. Un esfuerzo para llegar a muchísimas más personas con un modelo no asistencial, sino más bien un modelo de promoción humana, con novedades, porque hemos identificado que no solo tenemos que trabajar o tenemos que trascender el núcleo familiar y empezar a trabajar las comunidades. Y la estrategia en esta segunda etapa lo que va a hacer también es trabajar las familias, pero sus entornos, porque que hemos identificado en los entornos de pobreza también tenemos casos de a veces de violencia o de adicciones a drogas, o de delincuencia, o de falta de oportunidades en el agro, por ejemplo, dependiendo de cada comunidad. Entonces, ya no solo trabajando la familia, sino trabajando la familia y el entorno con sus particularidades.
Cada comunidad tendrá su particularidad, no hay una medicina común para todos o una solución común. Entonces eso lo estaremos llevando adelante y eso lo llevará adelante el área estratégica de seguridad humana, trabajando bajo el concepto de seguridad humana de Naciones Unidas. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, que si desde el 2015 viene la estrategia de Puente al Desarrollo, aumentará la pobreza en el último año? Bueno, hay que ver qué es una medición de que cambia una tendencia que vino en los últimos 3 años. Mucho lo explica el tema del mercado laboral, donde como país, si bien habíamos logrado ir bajando la pobreza, el desempleo ha venido sostenido, pegado entre un 9 y un 10. Ahí es donde tenemos que hacer el mayor trabajo, en la bisagra de lo social y lo económico que es el empleo. Véanlo así, la política social venía avanzando, la parte económica, Costa Rica venía creciendo, casi que uno diría automáticamente vamos a ir bajando los otros indicadores, y no necesariamente. ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento económico es cada vez más basado en servicios, en capital intensivo y no necesariamente en emplear personas. Entonces tenemos que volcar también, por eso el eje tiene que ser esta estrategia sociolaboral, que es algo que estamos llevando adelante, no solo desde la parte de Puente al Desarrollo y lo social, sino vinculado con el Ministerio de Trabajo y con el INA y con el sector privado. Entonces, en lo social, profundizar lo de los programas sociales, pero digamos dejando las posibilidades de encaminamiento a lo laboral, eso es lo clave, capacitación, intermediación laboral, generación de oportunidades en los territorios. En lo económico es clave la estabilidad macroeconómica, bajas tasas de interés, que sigamos creciendo, que evitemos una crisis fiscal. En lo económico es clave que sigamos ahí. Y el siguiente paso entonces en el medio es cómo vincular a las personas en los distintos territorios con empleos o con emprendimientos para lograr reducir el índice de desempleo, pero también reducir así la pobreza, y ese es el gran esfuerzo que llevaremos adelante en los próximos cuatro años. Temas de intermediación laboral, temas de estrategia sociolaboral, la educación es clave. Costa Rica necesita cada vez más niveles mayores de capacitación, reducir la informalidad es clave. Estamos viendo en el tema también del bachillerato como requisito, un cuello de botella para que mucha gente siga adelante. Le he pedido al ministro de Educación que con el Consejo Superior de Educación revisen el bachillerato como requisito. Nosotros planteamos en el plan de gobierno que debía ser una prueba diagnóstico, es decir, que al final de la secundaria diagnostique cuál es el estatus del que se educó, pero no se convierta en un filtro, en un cuello de botella para que pueda seguir adelante en otros espacios. Ese va a ser entonces de los más grandes esfuerzos para lograr reducir indicadores de pobreza y de desempleo.